Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Querido Padre, agradecido estamos porque estamos un grupo de tus hijos contentos de que podemos recibir alivio, esperanza al estudiar tu palabra. Habemos mucho que estamos queriendo escuchar tu palabra con dolor. Habemos mucho que hemos tenido pérdidas. Habemos mucho que estamos teniendo seres queridos sufriendo. Pero aún así conseguimos esperanza, ánimo al estudiar tu palabra. Y mientras estemos estudiando, Padre, podamos sentir alivio a nuestros dolores, que podamos tener paz y seguridad de que tú has de proveer conforme a tu voluntad a nuestras necesidades. En este preciso momento quiero agradecer a todas estas personas que se han conectado para recibir palabra tuya. Así como le he dicho, hemos querido escuchar palabra tuya y no mía, Padre. Así que sé tú el que dirija a tu siervo para que me pueda mantener siempre bajo un así dice Jehová. Y que las palabras que puedan ser dadas puedan ser de alimento espiritual para cada uno de nosotros. Bendice a los que están por conectarse y a quienes le han de recibir este material, para que de igual manera puedan sentir la misma bendición. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, estuvimos estudiando el capítulo 5 del libro de Daniel la semana pasada y estamos viendo que el pueblo de Dios estuvo en cautiverio, o sea, estuvieron como esclavos, y ese cautiverio, esa esclavitud en Babilonia duró 7 décadas. So 7 times 10 is equal to 70. So tuvieron 10 décadas, 7 por 10 son 70 años que el pueblo de Dios estuvo en cautiverio. Y había una profecía que se tenía que cumplir de los 70 años. Y entonces esa profecía se cumple en el capítulo 5 de Daniel con los eventos que estaban sucediendo. Y es por eso que yo no puedo pasar al capítulo 6 de Daniel sin que estudiemos esa profecía que se estaba cumpliendo en ese capítulo, que en cierto modo no se le da mucho el énfasis al cumplimiento de esa profecía, pero nosotros, los estudiosos de la Biblia, sabemos que eso estaba sucediendo en ese momento y es sumamente importante que nosotros entendamos el orden de ese evento, la importancia por qué estaba sucediendo y cómo eso nos ayuda a entender el tiempo futuro nuestro ahora. Entonces, durante esos largos años, los israelitas, mientras estuvieron viviendo en Babilonia, estaban muy tristes. Dice la Biblia que ellos recordaban su ciudad, sus templos que habían quedado destruidos. Y aún en el libro de Salmos, algo increíble, cuando ustedes leen Salmos 137, versículo 1, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Imagínense en eso,
El pueblo de Dios, siempre recordándose de su amada ciudad que fue destruida por Babilonia, allí estaban recordando y anhelando algún día poder volver. Ahora, sabemos y no tenemos la menor duda de que Daniel era profeta. No tenemos la menor duda de que Daniel oraba mucho. Pero aquí otra cosa, dice la Biblia, que Daniel se dedicaba o que pasaba mucho tiempo haciendo. ¿Qué otra cosa Daniel pasaba tiempo? Sabemos que oraba mucho. Daniel era un profeta, hablaba palabra de Dios, pero ¿qué otra cosa se pasaba haciendo Daniel? A ver, what do you think he spent his time doing? He was a magistrate. I think that's what's the name of it. He worked for the government. Bien, se dice que trabajaba para el gobierno, el magistrado. Y sabe algo curioso, que muchas personas cuando tenemos títulos altos estamos tan ocupados que no nos da tiempo para hacer qué cosa, ciertas cosas, como que sentimos que el tiempo se nos va. Ahora, dice la palabra de Dios que Daniel no solo era el profeta, también dice que era un fiel estudiante de las profecías dadas por Dios a los otros profetas. Como por ejemplo, Daniel estudiaba mucho las profecías de Jeremías, de Isaías y de Ezequiel. Y mírense lo curioso de esto, porque muchas personas dicen, pero ¿para qué yo voy a estar leyendo profecías de otras personas si yo también soy un profeta? Dios también habla a través de mí, ¿verdad? Y podemos tener ese orgullo, ese egocentrismo, pero Daniel no era así, mi querido hermano. Daniel entendía que Dios utilizó a estas personas en ciertos tiempos sumamente importantes y que habían eventos que Dios había señalado en el tiempo de estas personas que eran concernientes a su tiempo, y Daniel profundizaba porque necesitaba saber cuál de esos eventos iban a acontecer en su tiempo. Hermana Sebi. He was studying the word of God. So for him, every word of God, it was important, no matter who it came from. So he wanted to know the will of God. And it didn't matter that God was directed him, but he knew he was talking to other prophets too. Amén. Eso que cabe decir, Sebi, es muy importante porque Daniel estudiaba sobre otros profetas porque él quería saber la voluntad de Dios. Y aunque Dios hablaba a través de Daniel, también habló a través de esos profetas. Y muchos de nosotros también debiéramos hacer como Daniel, estudiar las profecías, aquellos mensajes dados por Dios para nosotros que podamos entenderlos y poder prepararnos para los eventos que han de suceder. Ahora, mientras Daniel se encontraba estudiando los libros de Jeremías, Isaías y Ezequiel, se encontró algo que le llamó la atención en ese estudio. Y se dio cuenta de que había una profecía que estaba por cumplirse en ese preciso momento. Dice, él conocía estas profecías perfectamente y sabía que el cautiverio de los hebreos en el exilio estaba finalmente casi llegando a su fin. Él dijo, espérate, Dios dijo que tienen que pasar 70 años y está ya esto por suceder. Si mi matemática no cuadra, está por suceder ya. Y tal como estaba predicho, aproximadamente 150 años antes por el profeta Jeremías, Jeremías, 150 años antes de que el pueblo de Israel fuera llevado, conquistado por Babilonia, ya el profeta Jeremías había dicho que eso iba a suceder, pero que la esclavitud de ellos iba a ser por 70 años. Y lo increíble de todo esto es que ahora había sucedido y ahora el profeta haciendo los cálculos dice, espérate, está este evento por suceder. Significa que si ahora Babilonia ha de caer,
nosotros seremos liberados. Y ahora le llegó como que el gozo, se sentía contento de que esta profecía de que Dios les prometió de que los iba a liberar estaba por suceder. Y yo no sé ustedes, cuántos de nosotros, si pudiéramos hacer los cálculos aquí para allá y de algún modo tú dices, espérate, ya Jesús está por venir, ¿a cuántos de nosotros nos sentiríamos gozosos? Hermana Sebi. I love that Daniel read the prophecy, not just to read like we do, but he read and believed. Amén. He believed that what the Lord was saying, it was true, and waited. Sometimes we read, we know the prophecy, but I don't know, maybe I should be talking about myself, but sometimes it looks like, okay, yeah, it's true, but it looks so far away, but it isn't. Mira, tremendo punto. Se estaba diciendo que algo maravilloso de Daniel fue que él estudió las profecías y creyó en ellas, que iban a suceder. Y muchas veces nosotros, a veces estudiamos la Biblia, sabemos lo que dice la Biblia, pero pensamos como que es algo que va a suceder en algo remoto y no tenemos la misma confianza que tuvo Daniel. Y es cierto, algo que es sumamente interesante es que Daniel estudiaba, conocía las profecías y cuánto se llenó de gozo al saber que si las profecías decían que al cumplir los 70 años ellos serían libres, ahora él se estaba gozando de la libertad que todavía no había sucedido. ¿Sabían eso? Se gozó de la libertad que todavía no ha salido de Babilonia. Todavía sigue siendo esclavo y ya él sabe que de alguna manera Dios va a venir y los iba a liberar. Ya él entendía que eso de seguir esclavos ya no iba a suceder y que él era parte de aquellos que iban a ser que liberados. Alabado sea Dios. Hermana Sebi. He knew that he was gonna be freed, but he also knew that he would leave Babylonia. But he still was happy because he knew that his people would be free one day. But I mean, he never was really, but he still was very excited to know that after the 70 years they would be free. Amén. Algo interesante también Sebi dice que aunque él sabía que se iba a cumplir y él sabía que él no se iba a salir de Babilonia, se gozaba al saber que su pueblo iba a ser liberado. Interesante. Ahora, la caída de qué imperio estaba por suceder, según las profecías, había llegado el momento histórico, pues escuchen bien, el momento histórico de la caída de Babilonia, que fue predicha 150 años antes por el profeta Jeremías, porque Babilonia había rechazado al verdadero Dios y en negligencia respecto al plan divino. Aquel imperio que se le había sido entregado a sus falsos dioses en orgullo, lujuria, idolatría, borrachera y dependencia de sabiduría humana, y estaba por caer. ¿Cuáles profecías se encontraban en Daniel estudiando, de la cual sabía que estaba por suceder en su tiempo? Mírense. Yo no sé ustedes, me tuve que dar la tarea estas 2 semanas, buscar qué profecías estaba estudiando Daniel, de la cual se dio cuenta él que estaba por suceder en su tiempo. Y ya se las tengo ahí y quiero que para que ustedes puedan a modo de repaso más profundo, les voy a dar la cita. Se encuentra en Jeremías capítulo 25. Versículo 11 y 12. Jeremiah 25, verse 11 and 12, dice lo siguiente: toda esta tierra, Judá y Jerusalén, será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones, las tribus israelitas, al rey de Babilonia 70 años. Ahí está. Te está diciendo que el pueblo de Israel iba a ser esclavo y que iba a servir allá por esclavitud por cuánto tiempo, 70 años. Pero sigue diciendo,
Y cuando sean cumplidos los 70 años, entonces castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos, la tierra de los babilónicos, y la convertiré en desierto para siempre. Palabra de Jehová. Pero miren en esto, Jeremías, capítulo 29, versículo 10, continúa diciendo, porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, a Jerusalén. Alabado sea Dios. Palabra de Jehová. Cuando se cumplan, ¿cuánto? Los 70 años de esclavitud, mis queridos hermanos. Al cabo de los 70 años, mis queridos hermanos, Daniel recordó esta profecía de Jeremías. Mira, ya Daniel la sabía. Y muchas veces estamos estudiando y estudiando, pero se nos olvida. Se nos olvida. Y viene Daniel en uno de sus estudios, vuelve a leer, y ahora se recuerda de la profecía de Jeremías, dada casi 2 siglos antes de su cumplimiento, casi 200 años. Y Babilonia había caído en manos de los medos de Persa, quienes reinaban ahora en su lugar. Si ustedes leen Daniel capítulo 9, ya me estoy yendo un poquito adelante, pero a veces hay que ir un poquito adelante y atrás para poder entender. Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2 dice, en el primer año de Darío, dijo, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos, los babilónicos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel meditando dijo, mira, todo sucedió tal y como Dios lo había dicho. Ni un día antes, ni uno después. Al cumplimiento exacto, mi querido hermano, de los 70 años, Dios cumplió lo que estaba escrito en su palabra. ¿Qué edad tendría Daniel cuando la ciudad de Babilonia fue conquistada? ¿Y qué importancia tiene el detalle de nosotros que sepamos la edad que tenía Daniel? Yo le voy a decir. Cuando Babilonia cayó en las manos de los medos y los persas, Daniel ya era un anciano, se cree, de aproximadamente 90 años. Escuchen esto. Pero la edad que tenía Daniel no le impedía seguir estudiando las profecías. No le impedía a Daniel a continuar orando por el cumplimiento de esas profecías, que en ese caso era el retorno del pueblo de Israel. Las oraciones de Daniel nunca cambiaron en los 90 años. Confiaba en la profecía, oraba para que se cumpliera y que el pueblo de Dios fuera liberado. 90 años no dejó de estudiarla. 90 años confió plenamente en un así dice Jehová. Esto es un gran ejemplo para ti, para mí, mis queridos hermanos, que han pasado años y parece, no, ya, ya, eso, ya yo no creo que va a pasar. No, tenemos que confiar como Daniel. Y se cumplió en el tiempo de Daniel. No importa, mis queridos hermanos, la edad para leer la palabra de Dios. No importa la edad para estudiar sus profecías. Todavía las profecías se pueden entender. Todavía la palabra de Dios transforma la vida de las personas. No importa la edad, mis queridos hermanos. Además, también nosotros debemos orar por el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Cuándo ha sido la última vez que has orado para que la promesa de Dios se cumpla en ti? O para que la promesa de Dios se cumpla en su pueblo. Interesante ese aspecto, ¿verdad? Ahora, la profecía de la invasión de los medos persas y de la última noche de Babilonia. ¿Qué cosas sabemos hoy de la profecía antes dicha por el profeta acerca de la caída de Babilonia?
varios capítulos enteros describían detalladamente la caída de Babilonia un siglo y medio antes de su cumplimiento. Dios inspiró en relación a este evento histórico, sobre todo a los profetas Jeremías y a Isaías. Antes de que sucediera este evento, ya Dios le había hablado al profeta Jeremías y al profeta Isaías. Ya que Dios conoce el futuro, hizo saber de antemano a sus siervos que entregaría a Babilonia en las manos de los medos y los persas. Dice Isaías 21:2, visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitía, oh Media. Daniel 5:1-6 y el versículo 9 dice, Elam llegó a ser parte de Persia. Después de identificar a los futuros invasores, el profeta procede a describir bajo inspiración divina la última noche de Babilonia desde la perspectiva de Belsasar, último rey de Babilonia, 15 décadas antes de su cumplimiento. Fíjate eso. Y en Isaías 21:4, 5 y 9 dice, se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado la noche de mi deseo, se me volvió en espanto. Ponen mesa, extienden tapices, comen, bebe, levantado, oh príncipe, ungid el escudo, y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. El profeta menciona en otros pasajes también la derrota de Babilonia por manos de los medos. Eso está en Isaías capítulo 13, versículo 1, versículo 17. También el profeta Jeremías hace lo mismo describiendo a los conquistadores de los babilónicos como un viento destruidor que él levanta. Ahora, ¿cuál es una de las asombrosas profecías predichas sobre la caída de Babilonia? Para mí, una de las profecías más asombrosas predichas sobre la caída de Babilonia, tal vez ustedes tengan otra, pero para mí fue el hecho de que la profecía de Ciro, de Persa, para mí eso fue extraordinario. Ya es bastante asombroso descubrir que Dios predijo un siglo y medio antes el cumplimiento de Jerusalén que iba a ser conquistado por los babilónicos. Eso es asombroso. Que después de 70 años más tarde los medos y los persas iban a conquistar la Babilonia y que entonces Jerusalén iba a ser reedificada. Todo eso es asombroso. Pero para mí es más asombroso es el hecho de que Dios incluso predijo el nombre del caudillo que iba a realizar la conquista de Babilonia muchas décadas antes de su nacimiento. Que ya Dios te conozca antes de que tú nacieras, eso para mí es asombroso. Yo no sé ustedes, para mí eso es asombroso. Hermana Sevi, ¿tiene un comentario? It's amazing. I mean, some of the prophecies, they say this is going to happen, but that one, it's called by name. It's called by name. And also it says that the gates will be open. So even, I was listening to a sermon, years ago, and the guy, the pastor was saying that Assyria, the guy, he knew the prophecy. They had told them about the prophecy. And somebody, I don't know how true that is or not, but they had told them exactly what was going to happen. That's amazing. Esto para mí, no, para mí yo, cuando te digo, yo leyendo esto, como dijo Sebi, que todo esto se cumpliera es sorprendente, pero que Dios hasta dijera el nombre de la persona
con la que iba a conquistar, y más que iba a decir que las puertas iban a estar abiertas, eso es asombroso. Y yo después voy a mencionar algo sobre lo que tú dijiste de que si él conocía la profecía o no. Más adelante voy a entrar en ese detalle, que es también asombroso. Pero mírense en esto, Isaías 44, versículos 26 y 28, que es cuando se comienza a hablar sobre Ciro. Y en el capítulo 45:1 dice lo siguiente, dice, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, ¿viste? Dice que iba a secar los ríos. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y puertas no se cerrarán. ¿Quién fue Ciro o qué sabemos de Ciro, mi querido hermano? Ciro era el general del ejército combinado de los medos y los persas. Él era el cerebro, the brain, el ejecutor de la invasión de Babilonia. Él fue el que ideó el plan para la conquista de Babilonia. Bajo el mando de Ciro, los soldados desviaron el río Éufrates, cuyo caudal estaba bajo en esa época del año de octubre. Los historiadores Heródoto y Enofonte informan que Ciro redujo aún más el caudal del río y que los desviaron momentáneamente. Los soldados medo-persas descubrieron también que las puertas de la ciudad que daban hacia el río estaban abiertas por descuido de los babilónicos. Y al entrar en la ciudad encontraron poca resistencia, tal como lo había predicho el Señor en su palabra. Y en Jeremías 51:30 dice, los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron la fuerza, se volvieron como mujeres, encendidas están sus casas, rotos sus cerrojos. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, cumpliéndose al pie de la letra. ¿Por qué casi no fue sorpresa para Belsasar cuando los soldados de Medo Persa entraron al palacio? ¿Por qué Belsasar no se sorprendió cuando vio que ellos lograron entrar a Babilonia? ¿Qué ustedes piensan que fue la razón por la cual Belsasar was not that much surprised that they made it inside to Babylon? Daniel had told them, ¿Correcto? you've been waited, and you know, this, he says, this night, this is going to be taken away from you. Ahí está. Ahí está. Ellos, acuérdense que yo le había dicho la semana pasada, la ciudad estaba rodeada. Babilonia confiaba en sus murallas. Tenían el jardín colgante. Se alimentaban de adentro de la ciudad. Ellos podían estar años en la ciudad rodeada y ellos no iban a padecer del hambre, iban a estar bien. No había necesidad de salir. Y ellos decían, no va a haber ninguna persona que nos pueda atacar, porque para cruzar el río, una vez comiencen a tratar de cruzar el río, los podían matar. So, ellos se sentían seguros. Y ahora Belsasar entendió cuando la mano escribió en la pared, como dijo Sebi, el profeta Daniel le dijo que los medos y los persas iban a entrar esa noche y que ese iba a ser el fin de Babilonia. Es por eso, mis queridos hermanos, que ahora Belsasar no se sentía sorprendido del ataque de quién, de los medos y los persas, porque ya lo esperaba. Ahora, algo curioso, mientras leí este aspecto, ¿le sirvió de algo a Belsasar el conocimiento previo del evento que estaba por suceder? Did he make any change knowing what was about to happen?
too late. Demasiado tarde, ¿verdad? You could not make any changes. The only thing you could do is ask for forgiveness. He didn't do even that, but it was too late. ¿Por qué quiero recalcar este aspecto? Dice, de nada le sirvió el conocimiento de esta verdad profética, pues nunca se había arrepentido de su maldad, ni aún en ese momento, ni se había entregado su vida a Dios, mucho menos había buscado el perdón por sus pecados. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Que hay muchos hermanos en nuestra iglesia adventista en el afán del conocimiento de la verdad profética y conocen las profecías, conocen la verdad. Es más, pueden darle el estudio esta tarde mejor de lo que lo puedo presentar yo. Pero aún teniendo ese conocimiento, a muchos les servirá de nada si no se arrepienten de sus maldades, si no nos entregamos completamente a Dios y mucho menos si no buscamos el perdón de nuestros pecados todos los días. De nada te vale el conocimiento, mis queridos hermanos, porque Belsasar sabía lo que iba a acontecer esa misma noche y no le sirvió para nada. Aún así, pereció, murió, mis queridos hermanos. ¿Qué estás haciendo con el conocimiento que estás adquiriendo? Hermana Sebi, dime. You know, Edwin, as you were talking, I just started thinking, you know, he didn't, nothing happened, didn't serve him anything to know the prophecy. And, you could have said, okay, I'm going to die because it's too late to run or do anything, the first death. But the worst thing is to know and to die the second death. Actually, no lo pensé de esa manera, pero muy buen punto también. Sebi dice que una cosa es, nosotros no podemos escapar de la primera muerte, pero peor aún es el tú saber que no te vas a poder escapar tampoco de la segunda muerte. Como Belsasar, ya él está sellado para perdición, mis queridos hermanos. Y muchas veces nosotros tenemos tanto conocimiento, pero ¿qué está haciendo ese conocimiento para transformar nuestras vidas, hacernos mejores personas, para acercarnos más a Dios, más a nuestro prójimo? Y muchas veces, veo tantas personas con tantos conocimientos de la palabra de Dios y cometiendo las atrocidades más grandes del mundo. Y peor aún, la hacen en el nombre de Dios. Interesante ese aspecto, ¿verdad? Y ustedes van a ver que hay líderes religiosos que en la Edad Media y todo, en el nombre de Dios, fueron los peores asesinos y hicieron atrocidades con los cristianos en el nombre de Dios. ¿Y qué está haciendo el conocimiento? La verdad, el conocimiento no nos sirve de nada si no permitimos que el dador del conocimiento transforme nuestras vidas y tome el control absoluto de nuestras vidas. Esa misma noche, Ciro colocó como dirigente a Darío el Medo, que tenía 62 años. Eso está en Daniel 5, 25 al 31. Y los reyes medos persas llegaron a conocer a Daniel y a confiar en él. En Daniel 6, capítulo 28, dice, Daniel prosperó bajo el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. El rey Darío hizo de Daniel el gobernante más importante de todo su reino. Daniel era tan eficaz, Daniel era tan leal y querido que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Eso está en Daniel 6, versículo 1 y versículo 3. Alabado sea Dios. Hermana Sebi. I would like to be like Daniel at 90 years old and still working in the government and doing marvelous. Y a esa edad y trabajaba maravilloso. Todavía era considerado por el mayor líder en ese momento para confiar su gobierno en las manos de Daniel, en una persona ya anciana, pero era mejor que cualquier joven que había por ahí. Interesante, me puse a pensar
¿Cuál piensas tú que fue la razón por la cual el rey Ciro y Darío confiaron tanto en Daniel y lo pusieran a cargo de todo el reino? ¿Habría algo que Daniel tal vez pudo haber compartido con ellos o alguien comentó de Daniel para que ellos pudieran confiar de esa manera en Daniel? ¿Qué piensan? I know one thing, Edwin. Our fame sometimes goes before us, either if it's bad or if it's good. So they must, they knew Daniel. They knew Daniel. They knew who he was. So even if it was nobody had said anything that night, he knew about Daniel. He knew who he was by what Daniel was doing. Again, it could be our fame, a name could be a good name that follows us or a bad name that follows us. La reputación, claro. Ahora, ¿saben algo? Algo interesante que llegó a los oídos del rey era que ya se sabía del ataque de los medos y los persas. Entonces se preguntaron cómo habrá alguien abierto la bocota de nuestra gente y dijeron que no, que quien mencionó del ataque de esa noche fue Daniel. Entonces ahora Daniel está aquí en la silla. ¿Cómo tú puedes saber de nuestros planes cuando no hay nadie que tuviera en contacto con alguien en Babilonia que se lo pudiera decir a Daniel? Y con seguridad, me imagino, Daniel les contó acerca de la profecía de las estatuas de metales y su secuencia de los reinos, explicando lo que los medos y los persas son los pechos y los brazos de plata, de la estatua que acababa de suceder a la cabeza de oro que era Babilonia. Ahora, cuando Daniel comienza a contar todo esto, Ciro reconoció el dominio y la supremacía del Dios verdadero, reconoció que fue el Dios de los israelitas que le había entregado a Babilonia la cabeza de oro y sus manos. Imagínate a ver, semejante fue la conversación, como yo decía, el sermón que le estaba dando Daniel a estas dos autoridades, que el mismo Ciro ahora reconoce que el dominio y la supremacía, la razón por la cual él pudo conquistar, era porque en toda su vida quien lo estuvo dirigiendo era Dios. Y mírense en esto, y mucha gente me dice, no, Edwin, pero espérate, ya tú estás entrando en aguas profundas. ¿Cómo tú vas a decir que Ciro reconoció que Dios era el verdadero y que fue Dios el que le concedió la victoria? Si ustedes leen el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 17 al 23, y Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice, el Dios de los cielos, y aquí está hablando Ciro. Ciro, palabras de Ciro están escritas en la palabra de Dios, pueden buscarlo en su Biblia y leerlo. Y mira lo que él dice, el Dios de los cielos me ha entregado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿De dónde sabe todo eso? De la profecía, mi querido hermano, que está en Jeremías. Y le está diciendo, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él y suba. De esta manera permitió Ciro la libertad de los hebreos, su retorno a Jerusalén y la reconstrucción de su ciudad y su templo, cumpliendo la profecía que había estado escrita en Jeremías 29:10, que vimos al inicio de este tema, por cuyo cumplimiento oraba Daniel tan fervientemente. Ciro conocía la profecía y él sabía que bajo el liderazgo de Dios, Dios le iba a dar la victoria sobre Babilonia, porque el propósito de Dios estaba que en la conquista de Babilonia su pueblo fuese liberado. Alabado sea Dios. Y que él iba a ser el paladín por el cual Dios iba a liberar a su pueblo. ¡Wow! Yo no sé ustedes, pero eso a mí, mira, me ha dejado asombrado. Dice más, con razón Ciro fue llamado por Dios su siervo, su mensajero, su pastor. Fue llamado justo
que cumple su deseo al decir a Jerusalén, será habitada, y a las ciudades de Judá reconstruirás, serás, y sus ruinas edificaré, y al templo será fundado, e edificará mi ciudad, y soltarás mis cautivos. De esta manera, Ciro, mis queridos hermanos, era en cierta manera como una representación tipográfica de Jesucristo, de lo que iba a ser Jesús. Y eso, mis queridos hermanos, wow, me ha dejado asombrado. Sebi, ¿tiene un comentario? Isn't that amazing that he didn't know the Lord, No, no lo conocía. and yet the Lord can call him his pastor, is a shepherd. He can call him his I don't remember exactly what else he said, but isn't it amazing that the Lord can use donkeys, can use kings, can use anybody to accomplish his will. Amén. Y qué bonito es que se dice que aunque Ciro no era un cristiano, Dios lo llamara su siervo, su mensajero, su pastor, su justo. Y Dios puede utilizar tanto a burros como a reyes para hacer cumplir su voluntad. Y Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Yo no sé, Ciro, mirando las profecías, cómo pudo verse sentido al saber que antes de que naciera, Dios tenía un plan grandísimo con él. Y al punto tal que cuando ahora Ciro ve las profecías y Daniel le comienza a hablar de cómo él ya estaba ahí destinado, en otras palabras, a cumplir esto, ahora esa profecía hace que él acepte y reconozca al Dios verdadero, al punto tal que reconoce que la gente que estaban esclava en Babilonia era el pueblo verdadero de Dios, y los libera y les da la oportunidad de que ellos puedan ser libres y puedan ir a reconstruir al pueblo de Israel. Wow, mira, eso es asombroso, cómo una profecía convierte a un rey, a un soldado, a aceptar a Jesús y ser partícipe, mis queridos hermanos, de la obra de salvación que Dios tenía planeada para liberar a su pueblo. Ahora, algo interesante que por la razón que comenzamos a estudiar el libro de Daniel, estamos estudiando Apocalipsis y volvimos a Daniel, es porque hay un paralelismo. Paralelismo es cosas que van una al lado de la otra hacia la misma dirección. Y el libro de Daniel y Apocalipsis tienen muchas cosas similares, que son sumamente, un libro te ayuda a entender la otra. El libro de Daniel es la base y el fundamento para que nosotros podamos entender el libro de Apocalipsis. Por eso fue que Sebi me lo recordó y yo dije, bueno, es razón, tenemos que entonces entender la base, el fundamento, para que entonces podamos entender el Apocalipsis. Muchos de los símbolos proféticos del libro de Apocalipsis tienen su explicación y su respuesta en el libro de Daniel. Si no hubiésemos estudiado el libro de Daniel, no podemos entender el significado de estas cosas. En el libro de Daniel encontramos la descripción de la antigua Babilonia literal, ¿verdad? Daniel habla de lo que fue la Babilonia literal, la que existió. Y en el libro de Apocalipsis encontramos la descripción de la Babilonia mística, simbólica o espiritual para el tiempo del fin. Sin Daniel, mis queridos hermanos, no se entiende muchas partes del Apocalipsis. Y si queremos entender la Babilonia simbólica, la Babilonia espiritual del tiempo del fin, necesitamos entender la Babilonia literal. Ahora, ¿cómo entendiendo lo que pasó con la Babilonia literal nos ayudará a nosotros a entender sobre la Babilonia simbólica del tiempo de fin? Y me puse yo a pensar buscando esa alternativa y me di cuenta de que cada detalle en relación a las profecías acerca de la caída de Babilonia literal se cumplió perfectamente. Todo lo que Dios predijo que iba a suceder
con la Babilonia literal de aquel entonces sucedió al pie de la letra. No hubo detalle que no se cumpliera. Y eso por lo menos a mí me da la confianza que las profecías acerca de la caída de la Babilonia mística, la simbólica, espiritual, como quieran llamarla, se va a cumplir de la misma manera. Al presentar profecías futuras, Dios se basa en la historia ya ocurrida. Muchas veces Dios te está hablando de cosas que van a suceder en el futuro, pero explicándote esas cosas con las cosas que ya pasaron. Y cuando tú quieres aprender de la Babilonia, de la caída de la Babilonia futura, Dios te está enseñando de que tienes que aprender lo que pasó en la Babilonia literal, para que entonces puedas entender por qué va a caer la futura también. Para que como estudiantes de la palabra de Dios podamos entender a lo que Dios se refiere. Ahora, les voy a dar un ejemplo a modo sencillo de cómo podemos elaborar esto. Y el tiempo se me está yendo volando como siempre, pero la caída de la Babilonia literal, Dios habló de ella hace 2600 años antes de que sucediera. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 21, el 46 y el 47. De la caída de y en el libro de Jeremías 50 y 51. De la caída de la Babilonia mística futura, simbólica, Dios nos ha hablado desde ahora y esto va a suceder hasta el retorno de Cristo. Esto está en Apocalipsis, los capítulos 16 al 19 que hablan de las caídas de ellos. Ahora, cuando ustedes leen en Jeremías capítulo 51, versículo 13, dice que la Babilonia mora sobre muchas aguas. Pero cuando tú lees Apocalipsis 17:1, te dice que agua es un símbolo de ¿qué? De muchedumbre, pueblos, naciones y lengua. Eso está en Apocalipsis 17:15, Isaías 17:12. Jeremías 51:7 tiene una copa de oro con vino que embriaga a todas las naciones de la tierra. Y en Apocalipsis 17:14, Apocalipsis 18:3 y Apocalipsis 14:8 te dice que la Babilonia espiritual también tiene una copa de oro en su mano y que embriaga ¿qué? A todas las naciones de la tierra. ¿Hay alguna diferencia hasta ahora en esas dos Babilonias? En la literal y en la simbólica. No la hay. Por ahora yo veo todo igual. Cuando leí Isaías 47, y lo estoy dando así a modo de repaso, ustedes luego pueden mirar el video y estudiarlo más profundo. En Isaías 47, versículos 1, 7 y 8, dice, piensa que no es ni quedará viuda. En Apocalipsis 18:7 dice lo mismo de la Babilonia literal. Jeremías 51:8 dice que tiene una sentencia divina, la caída de Babilonia. Y en Apocalipsis 14:8 y 18:2 dice que también la Babilonia simbólica tiene una sentencia divina y que va a caer. Jeremías 51, versículo 64 y Apocalipsis 18:21 dice, se hundirá como una gran piedra y nunca más se levantará. Se hundirá simbólicamente en su falsa religión y profecía, su idolatría y su soberbia y su embriaguez, etc. Dice que será destruida y nunca más será levantada. Jeremías 51:45 dice que es un llamado divino que Dios hizo de salir de la Babilonia literal. Y en Apocalipsis 18:4 Dios hace un llamado divino para salir de la Babilonia espiritual. Lo mismo, mira, lo mismo con una y la otra. No, yo no he visto diferencia. Jeremías 51:48 está la alegría y el gozo en el cielo y la tierra son la reacción frente a la caída de Babilonia. Y en Apocalipsis 18:20 existe la misma alegría y el gozo en el cielo y en la tierra porque la caída de Babilonia espiritual ha caído. Ahora, ¿qué otro paralelismo encontramos con la representación de Ciro y de cómo secó el río con lo que dice en Apocalipsis? Miren esto. Mira, a mí esto yo digo, wow, alabado sea Dios. Dice, hay un importantísimo paralelismo para que tenemos que mencionar. Ciro representa a los reyes de Medo y de Persa que están en el oriente, ¿right? En el oriente.
El oriente es de donde sale el sol, del área este. Quienes secaron el río del Éufrates para hacer caer a Babilonia. El oriente es bíblicamente un símbolo de salvación. Es un símbolo de la presencia de Dios. ¿Cómo sabemos eso? En Génesis capítulo 2, versículo 8, el jardín del Edén fue plantado en el oriente, on the east side. Número 2, Apocalipsis 7:2, el sello de Dios viene del oriente. Pueden leerlo. Los reyes magos que adoraron a Jesús en su nacimiento vinieron ¿de dónde? Del oriente. Mateo capítulo 2, 1. Mateo 24:27, el retorno de Jesús es comparado a un rayo que sale ¿de dónde? Del oriente. Ahí está, todo, mira, eso, todo lo que viene de la salvación, de la presencia de Dios, es un símbolo del oriente. Y cuando vino Ciro a secar el río con los medos persas, vinieron del oriente. Y Ciro, el siervo de Dios, vino del oriente, hizo secar el río Éufrates para hacer caer a Babilonia y ponerle en libertad el pueblo de Dios. Isaías 41:2. Y cuando viene Jesús, ¿viene de dónde? Del oriente, para hacer caer a la Babilonia y darle libertad a su pueblo. Óyeme, óyeme, igualito. Si eso no te impresiona, no sé qué te puede impresionar, mis queridos hermanos, porque va a ser exactamente igual. Piensa que así como cayó la Babilonia literal, caerá la Babilonia espiritual. Mucha gente me dice, no, Edwin, eso no puede ser así. La caída no se puede repetir, porque la espiritual es diferente. Y yo decía, no, pues si es que estamos estudiando de que todo se está dando igual. Ahora, dice aquí, algo interesante, dice, de la misma manera como cayó la Babilonia literal de antaño, caerá la Babilonia mística del fin. Como lo describe el apóstol Juan en el Apocalipsis, en el contexto de las 7 postreras plagas, que son el último evento antes del retorno del Señor Jesucristo. Cuando ustedes van en ese detalle, en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Espérate, ¿cuál era el río que también pasaba por Babilonia? Éufrates. Y el agua de este se secó. Oye, espérate, antes de que Babilonia cayera, ¿qué tuvieron que secar? El río. Se secó. Y dice en la palabra de Dios, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Y qué rey estamos esperando que venga del oriente a salvarnos? Nuestro Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Óyeme, igualita la caída. Se ha de secar un río para destruir la ciudad y el ángel derramará su copa y secará los ríos para que esté preparado el camino de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores y para que conquiste este planeta de una vez por todas. Mírense en esto. Ya sabemos que las aguas donde la gran Babilonia se mantiene son un símbolo de muchedumbres, pueblos, naciones, lengua de la tierra, ¿verdad? El Éufrates, mi querido hermano, representa en este sentido el vínculo político, religioso, económico, que mantiene a la Gran Babilonia temporalmente unida hasta su caída final. Y cuando estemos estudiando en el libro de Apocalipsis, voy a ir más profundamente en esto. Esto es solo un anticipo, para que sepan lo rico que está este tema. Ahora, Babilonia, algo que me dio curiosidad es que Babilonia no quiere ser sanada. La Babilonia de literal. Y yo te voy a buscar literatura de lo que va a ser la Babilonia de nuestro tiempo. Dice, hemos analizado bastantes detalles acerca de las profecías de la caída de la Babilonia antigua y acerca de la caída de la Babilonia moderna, que aún está en un cercano futuro, que pienso yo que es nuestro presente. Ahora, ¿qué es lo que en verdad Dios desea? ¿Habrá algún deseo que Dios tiene? ¿Será que Dios desea la muerte del impío para que así vivamos felices para siempre? ¿Qué ustedes piensan? ¿O Dios desea algo más? Mientras me puse a analizar en cuanto a este aspecto, me di cuenta de que Dios no quiere la muerte del impío. ¿Sabían eso? Al contrario, Dios desea que el ser humano se arrepienta
para que pueda salvarse. Ahora, Dios ama al mundo entero y su Hijo derramó su sangre por toda la humanidad. Dios trabaja hace milenios sin cesar en la salvación de sus criaturas. Mediante el Espíritu Santo que habla a nuestras conciencias, mediante su palabra que revela su plan de salvación para el hombre, mediante sus ángeles administradores y mediante seres convertidos. ¿Qué cosa Dios no puede forzarte a ti y a mí a hacer? Recuerde cuando Dios luchó para salvar a Nabucodonosor, de la misma manera trabaja Él en el corazón y en la conciencia de cada uno de nosotros. Pero el omnipotente Dios no puede forzarte ni a ti ni a mí a obligarnos a aceptarlo a Él o a su palabra. Y que no duda, pues sería contrario a su carácter. No es porque no tenga el poder, Él tiene el poder para hacerlo, pero va en contra de lo que es Él, un Dios de amor. Pues Dios no es un dictador ni un tirano que impone su voluntad a la fuerza. Él solo llama e invita. A veces suavemente, a veces con insistencia y a veces permite que ocurran cosas en nuestras vidas para hacernos reflexionar. Recuerde lo que hemos estudiado en Job 33 en un tema anterior. Pero el ser humano es el que tiene que decidir abrir su corazón a Dios y tomar la mano extendida del Señor. Ahora, ¿cuál es el último paralelismo que hay entre la Babilonia literal y la Babilonia simbólica? Mis queridos hermanos, dice Jeremías 51:9, juramos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado las nubes. ¿Qué quiero decir con esto? Dios intentó por todos los medios de sanar a la Babilonia, a sus moradores de sus pecados y rebeliones. Aunque la curó, su herida desafortunadamente no sanó. Babilonia cayó finalmente. ¿Será que ahora, en base a esto, Babilonia antigua no cambió su carácter, siguieron siendo idólatras? La pregunta que yo hago, ¿será que todos los babilonios se perderán? Y si es así, entonces todos los babilonios espirituales también se perderán. ¿Qué ustedes piensan? David dice que no. Interesante este punto. It's not gonna, because like you said, the Lord wants that everybody's gonna be saved. So there's gonna be, and he said that he's not gonna obligate anybody, but he keep knocking on the door of our heart. Amén. And some people gonna open the door eventually, and they're gonna realize where they were and what's going on in the Babylon that they're in, and they're gonna come out. Interesante ese aspecto que tú estás mencionando, porque con seguridad hubieron muchos babilónicos, aunque era una minoría, que en lo personal permitieron la intervención divina en sus corazones y fueron sanados y salvados, aceptando la supremacía y la voluntad de Dios en sus vidas. Y uno de ellos, yo puedo decir con seguridad, fue el rey Nabucodonosor, a quien veremos en el reino eterno de Dios. Algo parecido ocurrió cuando el pueblo de Dios estuvo durante 400 años en Egipto. Cuando Egipto cayó finalmente mediante las 10 plagas y el pueblo israelita salió de Egipto hacia Canaán, hubo una gran multitud de egipcios que fueron con ellos, ¿verdad? Con seguridad se trata de personas que aceptaron al verdadero Dios. Desafortunadamente, la moderna Babilonia tampoco sanará. Ni aun con las 7 postreras plagas se arrepentirán de sus hechicerías, de sus engaños y de sus pecados. Y tristemente, es por eso que Dios les hace un llamado: salid de ella, pueblo mío. Van a haber muchas personas que son muy buenas y van a caer las plagas y van a querer quedarse ¿qué? En su pecado. Y si permanecen en Babilonia, perecerán. Pero aquellos que acepten a Dios y salgan de ella,
encontrarán la salvación. ¿Vieron la diferencia? Dios no quiere que perezcan, pero si no se arrepienten y salen de ella, perecerán. Interesante, en el tiempo de fin tienen que salir. Esa es la señal para que puedan ser salvos. Van a haber muchos buenos cristianos que decidieron quedarse y perecerán. En el caso de Babilonia literal, el rey se arrepintió, aceptó a su Dios, entregó su vida a él, se salvó. En el caso de la Babilonia del tiempo de fin, aquellos que confían en Dios para que puedan sellar su vida y sean salvos, tienen que salir de Babilonia. Ahora, otra profecía cumplida, Dios predijo mediante el profeta Jeremías, dice, palabra que habló el Señor contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Por la ira del Señor no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Por lo tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generación y generaciones. Por lo tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y te haré una venganza y secaré su mal y haré que su corriente quede seca. Y se da a Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto, burla y sin morador. Y el profeta Isaías lo expresó así, y Babilonia, hermosura de reino y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores allí majadas, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones y allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleites y cercana a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. ¿Cómo se iba a poder cumplir esa profecía de que ya en Babilonia iba a ser como Sodoma y Gomorra, de que no iba a existir? Todas las evidencias parecían oponerse a semejante destino. ¿En qué sentido? En Babilonia había muchos obreros que trabajaban en una gran cantidad de proyectos de construcción. Decenas de hornos de ladrillos funcionaban sin cesar para abastecer el material para las obras de los animales cargaban. Babilonia era cada vez más bella, su población creció, tuvo constante nuevas fortificaciones, puentes, palacios, muros y templos. Décadas después de la profecía, los medos y los persas conquistaron a Babilonia, pero Ciro mejoró las defensas, completó proyectos arquitectónicos de Nabucodonosor e hizo de Babilonia su segunda capital, conservando a Susa como la capital del imperio de Persia. O sea, aquí tenemos que la profecía decía que Babilonia no iba a ser que volverla a nadie vivirla, y ahora vemos que viene Ciro y la hace una segunda capital mejor de lo que estaba antes. ¿Y cómo la profecía se iba a cumplir? Mis queridos hermanos, 60 años después hubo una rebelión de los habitantes de Babilonia contra los persas. El emperador Helge los aplastó y demolió los palacios, los templos, los muros exteriores que se convirtieron en montes de ladrillos y escombros. 150 años después de ese evento, Alejandro Magno se detuvo en la legendaria Babilonia después de vencer a los medos y los persas y estaba tan impresionado que se puso a trabajar 10,000 hombres para que pudieran reconstruir las ruinas de Etemenanki, que fue lo que nosotros conocemos como la Torre de Babel, para elevarla a una altura de 100 metros. Alejandro quería restaurar el esplendor de Babilonia como el centro religioso de aquel entonces. Tuvo planes de convertirla en una base naval militar allí. Deseaba que llegue a ser el centro de todo el comercio marítimo con la India para albergar ciertos barcos. Pero ni siquiera Alejandro Magno pudo con la profecía del Señor, porque enfermó y murió en Babilonia ese mismo año a la edad de 33 años.
Había conquistado Alejandro Magno el mundo, pero no pudo reconstruir la ciudad que Dios había predicho que se convertiría en desolación. Los generales de Alejandro se repartieron el reino. Seleuco construyó Opis en lugar de Babilonia, a 185 kilómetros al norte. Se llevó la población de millones de ladrillos. En la época de Jesús, mis queridos hermanos, 300 años más tarde, Babilonia ya era una ciudad fantasma, desolada y abandonada. Y en la Edad Media, muchas represas y canales del sistema de irrigación fueron destruidos y las aguas de Babilonia se secaron literalmente, como había predicho la palabra de Dios. Ocurrió lo que Dios predijo con siglos de anticipación perfectamente. Allí morarían fieras en el desierto, nunca más será poblada ni se habitará. Haré que su corriente quede seca y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Jeremías 51. Cada uno de esos millones de ladrillos abandonados reafirma la confianza a ti y a mí que tenemos en los mensajes de Daniel y Apocalipsis, un mensaje verdadero, un mensaje certero, mis queridos hermanos. Me quedan 10 minutos y quiero ir a la balanza del juicio. Es sumamente importante, voy a ver hasta donde me dé el tiempo, pero Dios decretó la sentencia al rey Belsasar diciendo, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado farsa. Esto estudiamos la semana pasada, Daniel 5:27. Como muchos pensamos que es la balanza, cómo trabaja la balanza de Dios. Hay muchas personas que piensan, bueno, si hace muchas obras buenas, pues te vas para el lado bueno. Si hace lo malo, te va a perder. Muchas personas piensan que una vez Dios te salva, salvo siempre eres. Y todos tienen una forma de pensar cómo trabaja Dios para la salvación del ser humano. Como que el ser humano siempre tiene, they have something to say about it. Siempre tienen algo que decir, pero no es necesariamente lo que dice la palabra de Dios. Y yo te quiero enseñar a ti hoy cómo trabaja la balanza de Dios. Y te lo quiero presentar de la forma como Dios mismo describe cómo trabaja su balanza. No es la opinión de Edwin, sino aún así dice Jehová. Entonces vamos a ver algunos otros versículos en relación a la balanza de la justicia y el juicio divino. Si ustedes buscan en Proverbios capítulo 16, versículo 11, dice, peso y balanza justas son del Señor. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. El ser humano a veces falsifica el peso, ¿verdad? Para que salgan a ganar y te puedan cobrar más, ¿verdad? Pero dice que la balanza del Señor es justa y todo lo que es pesado ahí es equitativo y es justo, porque quien está administrando ese juicio es Dios. Ezequiel capítulo 33:13 dice, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiando en su justicia hiciere iniquidad, toda su justicia no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Oh, escúchate ese tema. Mira, ya empecé fuerte ahí. Dice la palabra de Dios, si Dios te dice, tú eres justo, en otras palabras, que te vas a salvar porque vas bien, vas en buen camino, pero él confiando ahora en su justicia, porque Dios dijo que él era justo. Ahora tú comienzas a confiar en ti y comienzas a pecar. Toda la justicia que hiciste buena antes, dice, no serán recordadas. No te sirvió para qué, para nada, sino que morirás por la iniquidad que estás viviendo actualmente. Espérate. Este versículo que acabamos de leer es muy importante y bastante revelador. El que quiera creer en él, crea, y el que no, que no. Pero Dios habla claro en este versículo, pues nos muestra que en la balanza divina no cuenta la justicia del pasado. Oh, pero llevaba yo 20 años haciendo cosas buenas. Bueno, eso no cuenta. En la balanza divina no cuenta lo que has hecho en el pasado, ni hemos vuelto atrás a una vida de pecado. El concepto una vez salvo, siempre salvo, es un engaño teológico con que muchas personas se sumergen en una falsa seguridad fatal. Y por eso ante la balanza de Dios muchos se van a perder porque van a decir, no, pues el Señor me dijo que lo hice bien y yo lo acepté hace 20 años atrás y el que creyere será salvo. Cuidado, porque el Señor dice que no te va a contar tu justicia de pasada.
Algunas personas piensan que si alguien hizo más bien que mal, será salva. O si hizo más mal que bien, está perdida. Pero la balanza divina, mis queridos hermanos, it doesn't work that way. No funciona así. Job 31:6 dice, pésame Dios en balanza de justicia y conoceré mi integridad. Este versículo nos enseña a ti y a mí que no debemos temer al juicio de Dios y a su balanza. Si tú y yo somos íntegros y hacemos la voluntad de Dios, viviendo a la luz del conocimiento que Él nos ha dado. You should not fear. Si tú vives íntegro a Dios y haces su voluntad, viviendo de acuerdo a lo que conoces. Pues el juicio, como veremos en temas posteriores que vamos a estar estudiando, el juicio de Dios siempre es a favor de los hijos de Dios para salvarlos y declararlos libres. Salmo 62:9 dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente la balanza, serán menos que nada. Aquí vemos una vez más la balanza aplicada a la persona que vive en la mentira, en la vanidad del mundo. Todo es liviano, todo le dice es superficial, que en la balanza pesa menos que nada, tal como ocurrió en el caso de Belsasar, que después de haber sido pesado, fue hallado como falto. Qué tristeza y qué dramática sentencia final. ¿De qué te sirve, mi querido hermano, ganar el mundo temporalmente y perder el alma en la vida eterna? ¿De qué te sirve? De nada. ¿De qué te sirve tener la fama, el conocimiento y todo si al final te pierdes? ¿Cómo en verdad seremos tú y yo juzgados? De eso te quiero hablar. Tú serás juzgado por la luz recibida. El rey Belsasar tenía mucha más luz que el mismo rey Nabucodonosor. ¿Está bien eso? El rey Belsasar tenía más luz, más conocimiento que el mismo rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era más ignorante, pero frecuentemente atribuyó sus éxitos a los dioses. Pero Belsasar hizo toda la maldad y deshonró a Dios sabiendo todo esto. Uno pecó por ignorancia, el otro pecó a sabiendas. ¿Vieron la diferencia? El del mundo peca muchas veces no sabiendo por qué lo hace malo. Porque a él le enseñaron que eso malo es bueno. Y tú lo ves que están en los bailes, están bebiendo, porque la familia todo el mundo lo hace. Eso fue lo que le enseñaron. Y él piensa que él se está divirtiendo sanamente en familia porque fue lo que conoció. Pero tú y yo conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y el estar envuelto a sabiendas es peor para nosotros, mis queridos hermanos, porque tú y yo sabemos. Dice, Mateo describe en su evangelio de manera ejemplar el principio que seremos juzgados según la luz que hemos recibido. Dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la impía Sodoma que para la ciudad de Capernaum, en la cual Cristo hizo muchos milagros, porque la ciudad judía Capernaum recibió, mediante la presencia de Cristo y sus milagros, mucha más luz que la pecaminosa ciudad de Sodoma. Interesante ese aspecto, ¿verdad? Fue de esta manera que Dios abandonó y entregó a Belsasar y lo dejó librado a las consecuencias de sus actos. Si nos perdemos fue por nuestra decisión, por nuestros actos, por nuestras decisiones, no por la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nos salvemos. Para eso envió a Jesús. ¿Me van entendiendo? En la balanza de Dios nos perdemos por nuestra decisión de no querer salvarnos. No porque Dios no quisiera. Dice, sus decisiones eran muy graves porque las tomó a pesar de la información que tuvo. El pecado de Belsasar fue terrible porque fueron pecados abiertos sabiendo. Dios nos trata como personas responsables y nos deja tomar nuestras propias decisiones. Él permite que suframos las consecuencias. Con pesar, entregó a su pueblo en las manos enemigas de los babilónicos. Con dolor lo permitió.
pero fue por su propia culpa y constante rechazo al plan divino y a los mensajeros de Dios. Finalmente Dios se hace a un lado y nos deja cosechar lo que tú y yo hemos sembrado. Pues nuestro Creador no se impone ni obliga ni fuerza. También algo interesante, mientras una vez estaba dando estudios, le estaba explicando este concepto a una que le dice de la amiga mía y me dijo, ¿sabes qué, Edwin? Yo creo en lo que tú dices, que Dios únicamente nos va a juzgar por lo que sabemos. Por lo tanto, ya no me dé más estudios porque si no, se acuerda, porque si no sé nada, Dios no me puede juzgar. Y cuán terrible fue porque le dije, aún teniendo la oportunidad de conocer, el que rechazaras conocer la verdad, ha de ser la causa para que te pierdas. Y así ya vemos muchas personas tratando de buscar excusas de cómo virar la balanza a nuestro favor, tratando de usar la palabra de Dios like in a mocking way, tristemente, creyendo que somos más sabios que la justicia de Dios. Pero cuando estemos delante de la balanza de Dios, nos daremos cuenta que hemos cosechado lo que hemos sembrado. Sebi, ¿tiene un comentario? She already was judged by her own words. If you have the Bible near, Edwin, can you read Matthew 12, 36 and 37? Yes. Dame un segundo. Matthew 12, 36 and 37. 12, 36 and 37 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Basically, God has nothing to do. We judge ourselves with the words and with the actions that we do. En otras palabras, Sebi dice que nosotros nos juzgamos con las palabras que decimos y con lo que hacemos. Tristemente, así estaba el juicio de Dios. En octubre 12 del año 539 antes de Cristo fue la fecha exacta de la caída de Babilonia. Fue el día de la muerte del rey Belsasar. Sabemos esto gracias a la entrada del rey Medo Darío en Babilonia, que aparece en las crónicas de Nabonido. Esa fue la fecha del último abominable banquete hecho por el rey Belsasar. Dios respeta a todas sus criaturas y nos trata como personas responsables. Él permite que cosechemos las consecuencias de nuestras decisiones, sean buenas o malas. Dios no decide arbitrariamente nuestro destino. Dios no te has destined you para que uno se salve y otro se pierda. Dios no hace eso. Ni nos impone arbitrariamente un castigo. No, Él no hace eso. Las decisiones son tuyas y las mías. Las consecuencias son en base a esas decisiones que hemos tomado. Dios dice en Deuteronomio 30, versículos 15, 19 y 20, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoges pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a él, porque él es vida para ti. Josué vivió una vida dedicada al servicio. Siglo antes de Daniel y Belsasar, Josué, él tomó esa decisión y se las quiero recomendar a los demás hoy diciendo, Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Segunda de Crónicas 6:2 dice,
porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Hoy, mis queridos hermanos, es el día de la salvación. Decídete por la verdad y el Dios creador de los cielos y de la tierra te salvará a ti y a tu familia. Si es cierto que hay un juicio, si es cierto que hay una balanza, pero de qué lado de la balanza se ha de tornar, ha de ser de las decisiones que tomemos. Al igual que Josué, te quiere invitar a tomar la misma decisión. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Si esa es tu decisión hoy, te quiero decir, y si es tu decisión por la eternidad, la salvación está garantizada en Cristo Jesús. Pero no, la salvación de hoy se tiene que obtener mañana y todos los días, buscando esa salvación en la misma persona, en Cristo Jesús. Querido hermano, se me ha acabado el tiempo, pesar me da, que las cosas buenas se nos van, pero quiero, no sé si hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta en cuanto a lo que hemos discutido hoy. Yo lo más que puedo decirle en verdad es que todo lo que se ha hablado es profético, verdadero y sinceramente, aún el Señor cuando estaba en el mundo, ¿verdad? Él dijo las cosas que habían de acontecer y así se están cumpliendo hoy día en su palabra. Sí. Queda de nosotros tomar la decisión. Amén. Es muy cierto. La decisión es nuestra. Si quieres creerlo o no, es tu decisión. Más claro, más evidencia, las palabras, la Biblia es clara. Cuando yo leo todo esto y veo cómo todo se ha cumplido al pie de la palabra de Dios, más creo en Dios. Y más quiero que ustedes aprendan a confiar en Dios porque Dios no nos fallará. Voy a tener una palabra de oración para culminar, pero quiero hacerte una invitación. La semana que viene, yo sé que todos ya están locos porque entremos a Daniel capítulo 6, pero todavía me queda un tema más del capítulo 5. Tenemos que hablar de los dos vinos y el alcohol y el vino de la Babilonia antigua, cómo tiene que ver con el vino de la Babilonia espiritual del tiempo de fin. ¿En qué consiste esa bebida en la cual serán engañados los moradores de la tierra? Va a ser un tema sumamente interesante. Tal vez se dé una vez por su servidor. O si quieren verlo, de esa cita no se lo pierdan. Quiero verte la semana que viene. Oremos. Querido Padre, agradecido estoy porque nos das el privilegio de entender y conocer que tus planes son mejores. Tú no quieres castigarnos, tú no quieres que nos perdamos. Todo lo que tú has hecho, todos tus esfuerzos, es para salvarnos. Padre, nos has revelado lo por venir para que nos preparemos y nos salvemos y vayamos contigo a morir por la eternidad. Pero la decisión hoy es de cada uno de nuestros amigos oyentes. La decisión es si hoy deciden creer en tu palabra. Yo no sé cuál es la decisión de ellos, pero la mía, quiero ser la pública. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hemos de confiar en ti. En mi anhelo, en mi oración, en mi súplica en esta tarde. Que cada persona que ha de escuchar este tema y las que han estado conectadas hoy puedan aferrarse a hacer el mismo compromiso de que hoy tú seas su Dios. Y que por la eternidad no sabemos qué ha de pasar, pero nuestras manos están depositadas en las tuyas. Que nuestra vida sea controlada por ti, Padre, porque sabemos que lo que tú deseas es lo mejor para nosotros. Bendícenos en esta semana que ha de comenzar, que podamos estar siendo dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos.